Nos encontramos nuevamente en el Centro de Justicia, donde funcionan 15 juzgados de garantía y 7 tribunales de juicio oral en lo penal de la jurisdicción de Santiago. Y desde aquí, desde el exterior de las salas de audiencia, donde está la exposición permanente Chile, mi patria surreal, de Fernando Daza, les damos la bienvenida y los invitamos a revisar titulares. Investigamos si la ley se ajusta a los avances de la tecnología a más de 20 años de la Ley de Delitos Informáticos. Alta convocatoria tuvo charlas sobre identidad de género y orientación sexual realizada en tribunales de familia. Nuevos proyectos buscan cambiar la Constitución y terminar con el fuero parlamentario. La legislación que castiga los delitos informáticos en Chile es la Ley 19.223, promulgada en 1993, ya hace más de 20 años. Cabe preguntarse entonces, ¿es necesario reformarla? El 7 de junio de 1993 se promulgó la ley que castiga los delitos informáticos en Chile, una legislación que pretendía sancionar el espionaje digital y el robo de información. La ley que hoy rige fue un primer avance, un inicio, puso en el diálogo de la comunidad jurídica la relevancia de las conductas informáticas. Desde el punto de vista policial, ha resultado bastante interesante porque efectivamente se han hecho muchas cosas en relación con esa ley. De hecho, nosotros tuvimos la suerte, por ejemplo, de identificar y lograr detener al primer hacker en Latinoamérica, gracias a esa ley. Sin embargo, los expertos consideran que hay que actualizarla. Internet, redes sociales, transacciones bancarias y comerciales online, trámites y buscadores no tenían el mismo desarrollo hace 20 años o simplemente no existían. Tratándose de un primer esfuerzo en su contexto y en la época de su promulgación me parece muy relevante, pero hoy día resulta manifiestamente insuficiente. La tecnología avanza día a día, ¿no es cierto? Y que el avance es vertiginoso, que es brutal, ¿no es cierto? Y que ya a estas alturas de la historia resulta aplastante. Ciertamente, ¿no es cierto?, que la ley también tiene que intentar lograr una cierta velocidad de actualización que le permita, ¿no es cierto?, dar cuenta de los fenómenos sociales a los cuales se refiere. Una realidad que se condice con las cifras que arrojan 2.900 delitos informáticos desde el año 2008 a la actualidad. La aplicación de esta ley en lo que nosotros conocemos como jueces de garantía, en general las gestiones previas al juicio oral, es insignificante. De esta ley lo que se judicializa, lo que llega a conocimiento de los tribunales es mínimo. Que el uso de la tecnología para cometer delitos sea un agravante y que existe una mirada global con policías que colaboran entre sí para combatir el crimen informático son algunas de las ideas para mejorar la actual legislación. O nos sumamos a un tratamiento más global, puede ser a través, digamos, de adherir a la Convención de Budapest, por ejemplo, o derechamente seguimos dando una mirada local, ¿no es cierto?, trabajando en una suerte de catálogo de delitos que es absolutamente local, pero que no va a dar cuenta del fenómeno, porque el fenómeno, ¿no es cierto?, sí es transnacional, sí o sí. A mi juicio debería evaluarse la posibilidad de incorporarlos como una circunstancia agravante, como una hipótesis exasperante. Para los expertos, el debate sobre esta materia es primordial, ya que el desarrollo de tecnologías que pueden ser utilizadas en distintos delitos es vertiginoso. La educación y capacitarse es una tarea que se han propuesto los tribunales de familia de Santiago. Esta semana se realizó la charla sobre identidad de género con una alta convocatoria que sorprendió a los organizadores. María Georgina Rivera Duarte nació en 1964. 50 años más tarde expone en los tribunales de familia de Santiago el taller Identidad de Género en niños, niñas y adolescentes, pero con una diferencia. Después de un proceso un poco tortuoso judicial, obtuve el 4 de mayo del 2007 mi cambio legal a Andrés Ignacio Rivera Duarte, sexo masculino. Ante más de 400 profesionales judiciales, jueces, consejeros técnicos, psicólogos y asistentes sociales, Andrés explicó qué es la identidad de género y la orientación sexual. Soy un convencido de que solo a través de la educación vamos a poder disminuir las brechas de discriminación tan palpables que lamentablemente existen en nuestro país.
Identidad de género es la identificación de una persona con el género al que siente pertenecer, sin importar el sexo de nacimiento. Y por una persona transgénero se entiende a un individuo que no se corresponde con el rol que le ha asignado la sociedad a su sexo biológico. Necesita también abrirse a comprender las distintas áreas de su realidad. Lo que se expuso el día de hoy quizás no es un tema muy frecuente, pero eso no significa que no sea una realidad atingente a quienes vienen a solicitar se administre justicia. No hay estadísticas de personas trans, por lo tanto no hay políticas públicas ni leyes que resguarden a las personas transgénero. La discriminación que enfrentan en muchas ocasiones, incluso al interior de sus propias familias, las lleva al suicidio e incluso las mutilaciones. De hecho, el mayor índice de suicidio es entre los 4 a 20 años. En la actualidad existe un proyecto de ley de identidad de género con la finalidad que sea un bien jurídico protegido y pronto se tramitará en el Congreso. Sería bueno e importante que podamos capacitar en todos los tribunales de familia, en todas las regiones y que estemos en sintonía a nivel país. Más aún cuando este proyecto de ley dice claramente el de reconocimiento de identidad de género que van a ser tratados en los tribunales de familia. Muy buena, uno mantiene un prejuicio en que esto sirvió para bajar bastante las barreras y entender que hay mucho por hacer. Todos los profesionales también podamos abrir nuestra mirada respecto de la temática que ha sido expuesta, que tiene que ver con el transgénero y fundamentalmente el trabajo de las personas que estuvieron detrás para poder instalar esto y poder lanzar un proyecto de ley. El 24 de marzo se repetirá el taller de identidad de género en niños, niñas y adolescentes en los tribunales de familia de Santiago. Uno de los llamados que realizó el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, al iniciar el año judicial es que se termine con los privilegios a los parlamentarios que deben enfrentar a la justicia. Ya existen proyectos que buscan cambiar nuestra Constitución y terminar con el fuero parlamentario. El fuero es un privilegio de los parlamentarios desde el día en que son electos. No pueden ser imputados o afectados en su libertad personal a menos que un tribunal de alzada acoja una causa judicial en que sean imputados. Solo existe excepción en caso de ser sorprendidos en delito flagrante, como le ocurrió al exdiputado René Linco al ser descubierto por carabineros manejando en estado de ebriedad. En Chile, el fuero parlamentario consagrado en el artículo 61 de la Constitución data del siglo XIX y buscaba resguardar al legislativo frente a regímenes presidencialistas, un fundamento que en el tiempo ha generado cuestionamientos. Durante el inicio del año judicial, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, en su discurso realizó un llamado a terminar con los privilegios de parlamentarios frente a la justicia como una medida de igualdad ante la ley. Debiera pensarse que los parlamentarios imputados de un cargo criminal asuman la realidad del proceso en igualdad de condiciones, como cualquier ciudadano de la República, sin mayores cargas, pero también sin mayores privilegios. El tema de igualdad ante la ley es un principio que tiene que cumplirse meridianamente. Y de ese punto de vista, teniendo claro que el tema del fuero es un resabio del pasado, yo creo que eso tiene que eliminarse. Me preocuparía de revisar los alcances en el sentido de que se podría prestar en una hipótesis, digamos, sin fuero, para alterar, digamos, las mayorías de manera artificial. Ese es precisamente uno de los temores que más importa en el legislativo, que el término del fuero se preste para malas prácticas que busquen modificar las mayorías en las cámaras. Los profesores de Derecho Constitucional creen que debe ser acotado, restringido o eliminado el fuero. Los parlamentarios acusados de delitos penales deben mantener el ejercicio de su función hasta una posible condena. Hay que seguir un proceso y hasta el momento que no se produzca la condena en virtud de la presunción de inocencia, obviamente ese parlamentario no cesa en su cargo. Para poder modificar el artículo 61 de la Constitución que consagra el fuero parlamentario, se necesita mayoría de 3/5 en ambas cámaras. Además, se deberían introducir variaciones en la Ley Orgánica del Parlamento y el Código Procesal Penal.
Convenios entre el Poder Judicial y organismos del Estado, saludos protocolares y la formalización del senador Carlos Bianchi en Punta Arenas en el siguiente bloque de contingencia. En el Tribunal de Garantía de Punta Arenas se realizó la audiencia de formalización al senador independiente Carlos Bianchi y a su cuñada Victoria Retamales. Durante 20 minutos, la Fiscalía formuló los cargos al senador por presunto fraude al fisco y negociación incompatible, y fraude al fisco en el caso de su cuñada. El juez Juan Villa decretó un plazo de 60 días para la investigación del caso y decretó la medida cautelar de arraigo nacional para Retamales. Eventualmente podría, si lo estima la Fiscalía, los antecedentes lo ameritan, podría llegar a la etapa de juicio oral, con acusación. Pero para eso, efectivamente, en el caso de parlamentarios, tiene que cumplirse con un trámite previo que es el desafuero. El Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado firmaron un convenio con la finalidad de aumentar la coordinación, interconexión y la interoperabilidad entre ambos organismos. Esto permitirá que las instituciones puedan consultar en línea las causas judiciales y compartir documentación. Al mismo tiempo, en el plano de las notificaciones y pensando que nosotros tenemos mucho trabajo en el ámbito de las expropiaciones con el Poder Judicial, también eso se transforma en un trámite cada vez más expedito. El fiscal nacional Sabás Chaguán asistió al Palacio de Tribunales para firmar un convenio de cooperación con el Poder Judicial. El protocolo permite coordinar el trabajo entre ambos organismos. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, saludó al nuevo presidente del Senado, Patricio Walker. En la reunión, las autoridades trataron de los proyectos judiciales como la carpeta electrónica, redestinación de jueces y redistribución de causas. Es una visita para desearle éxito en su gestión y expresarle la plena colaboración del Poder Judicial en todas las labores que él ha iniciado y que le vaya muy bien, porque el éxito de él también es el éxito del Poder Judicial y de todo el país. Esperamos mantener y, por supuesto, mejorar, incrementar siempre la relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, particularmente el Senado. El juez Antonín Scalia de la Corte Suprema de Estados Unidos visitó el Palacio de Tribunales para reunirse con el presidente Sergio Muñoz y el Pleno del máximo tribunal de nuestro país. Las autoridades compartieron la experiencia judicial de ambas naciones. Este recinto también alberga a la Defensoría y la Fiscalía y cuenta con 6 torres de la A a la F donde funcionan los distintos tribunales y la atención a público es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Desde aquí nos despedimos, por supuesto agradeciéndoles como siempre que nos acompañen e invitándoles a que nos visiten en todas las plataformas de internet del Poder Judicial.